Así que entramos ahora a la palabra del Señor. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio en inglés y a la 1 de la tarde en español. Así que bienvenidos. También usted, si se está incorporando en la internet en estos momentos, vamos a estar con nuestra predicación. Y hemos puesto por título, Escuchando la voz de Dios en medio del sufrimiento. Escuchando la voz de Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué pusimos este título? Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, la única voz que escuchamos es la voz de la desesperación. Y entonces lo único que vemos o escuchamos en nuestra mente son cosas negativas nada más. Y nos desenfocamos realmente del panorama que Dios ya ha preparado para nosotros. Y es una situación normal. Es natural en el ser humano que nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles, queramos que éstas desaparezcan por arte de magia, ¿no es cierto? Pero es natural, el ser humano eso es lo que tiene en su mente, no nos gusta el dolor. De otra manera tendríamos una distorsión en nuestra mente y seríamos lo que se llama masoquistas, que son personas que encuentran placer en el dolor. Y cuando uno está mentalmente saludable, esa no es la situación. El ser humano trata de evitar el dolor, trata de evitar los problemas. Y Jesucristo, no solamente siendo hijo de Dios y Dios perfecto, pero también fue humano. En la epístola o la carta de los Filipenses nos dice que Cristo, siendo igual a Dios, no consideró eso, sino que tomó la forma de ser humano. Y ya sabemos que no solamente se hizo humano, sino que se hizo siervo, se hizo esclavo, murió en la cruz. Así que en su condición humana, nació, creció, no se reprodujo, pero murió. ¿Cierto? Nació, creció y murió en la cruz. Sabemos que también resucitó porque tiene el poder sobre la muerte. Pero en su condición humana, Jesús sufría como usted y como yo. Sufrió la traición de sus amigos, en especial el de Judas, pero cuando estaba en la cruz no estaba ninguno de sus otros apóstoles, solamente el apóstol Juan, según el relato bíblico. Fue humillado en público, así que él sufrió como un ser humano. Y sabiendo esto, Jesús en Mateo 26:39, él hace una oración a su Padre Celestial y le dice esto. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que Jesús en su condición humana, le pide al Padre y le dice, Señor, papá, si es posible quitar esta agonía, quítala. Pero sabemos que ahí en el huerto de Getsemaní, antes de ser traicionado y arrestado, enfrentándose a la agonía de la muerte, Jesús no ora una vez, sino que dice el texto bíblico, oró 3 veces. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. ¿Sabe? El trago amargo o la copa amarga, como lo traducen algunas versiones de la Biblia, hace referencia simbólica al sufrimiento, a la angustia que Jesús tendría que soportar la semana siguiente cuando iba a Jerusalén. Así con esta petición Jesús expresa el deseo humano natural de evitar el dolor, el sufrimiento. Fue una respuesta muy humana a la tortura que Jesús iba a recibir la semana siguiente. Creo que ninguno de nosotros oramos, Señor, quiero que envíes suficientes problemas para mí, para probar mi fe y saber que soy súper espiritual. No. Es más, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, que sus discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Jesús en esa oración les enseña una línea que dice, y líbranos del mal. Es parte
de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, es evitar el mal. Y le pedimos a Dios que lo haga. Pero vamos a analizar un poco acerca de lo que Jesús hizo. Jesús no vaciló en su decisión de hacer la voluntad del Padre, aun cuando Jesús sabía que iba a soportar el tormento, la angustia. Jesús bebió de ese trago amargo, de esa copa que Él pidió que si era posible que se la liberaran. Pero gracias a esa decisión de Jesús, todos nosotros pudimos recibir el perdón de nuestros pecados, podemos recibir la sanidad del alma, porque Jesús hizo la voluntad del Padre. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por otra parte, el apóstol Pablo, uno de los más grandes maestros del Nuevo Testamento, es una referencia de la fe cristiana, un modelo a seguir. Pero el apóstol Pablo también sufría de algo que él llamaba una espina en el cuerpo. No sabemos que cuando Pablo se refiere a eso, si era una enfermedad física, una enfermedad emocional. La Biblia no va más allá de ese relato que él sentía una espina clavada en su cuerpo. Era algo que estaba atormentando al apóstol Pablo. Un mensajero de Satanás, dice en otras versiones. Tanto así que oró a Dios, no una vez, 2 veces, sino al igual que Jesús, oró 3 veces al Señor para que le quitara esta aflicción del espíritu. Y a pesar de ser una persona que tenía una fe fuerte, una persona que podría ser un modelo a seguir, un verdadero ejemplo para la fe cristiana, no recibió ningún trato diferente al que cualquier otro ser humano podría recibir. Es más, el Señor le dijo que no le iba a quitar ese aguijón. Lo que sucedió es que igual que sucedió que el apóstol Pablo descubrió, entendió, aprendió que en los momentos en que nosotros somos más débiles, en los momentos en que ya no tenemos fuerzas, en los momentos en que ya no podemos seguir, como un boxeador o que su entrenador tira la toalla para rendirse, es en esos momentos en que Dios se hace más fuerte. Es en el momento que de donde no tenemos fuerzas, encontramos una fuerza para seguir adelante. Y eso lo podemos encontrar solamente en aquellos que conservan su fe en momentos de debilidad. Jesús en un momento de debilidad clama a su Padre. El apóstol Pablo en un momento de debilidad clama al Padre Celestial. Y es en ese momento en que la ayuda de Dios se hace más presente en nuestra vida. Escuche lo que escribió Pablo en esta carta, 2 Corintios 12, 8 al 10. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no quedó ahí, dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy, hermano y hermana y amigos que nos escuchan a través o nos ven a través del internet, quiero darle una buena noticia. Si usted está atravesando por un momento difícil, por eso es que ya no puede soportar, siempre podemos clamar al Señor. Y si Él no evita que nosotros pasemos por ese dolor, como no lo evitó con Pablo, como no lo evitó con Jesús, lo que sí es cierto es que Él caminará con nosotros.
El Salmo 23, que muchas personas incluso hasta se lo tatúan en el cuerpo, dice, aunque andes en un valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. El Señor irá delante de ti. El Señor sigue diciendo, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. El Señor no nos evita que pasemos por esas circunstancias difíciles, dolorosas que vienen en la vida. Muchas de ellas son provocadas por nosotros mismos, por malas decisiones que tomamos, e indiscutiblemente tendremos que lidiar con las consecuencias. Otras veces sufrimos por las decisiones que otra persona toma y que nos afectan directamente. Otras suceden y no sabemos por qué, porque no tenemos respuesta. Pero aún así, en ese momento de incertidumbre en que nosotros tenemos, si conservamos nuestra fe, el Señor nos dará la fortaleza para poder pasar sobre ese valle tan sombrío, tan frío, tan tenebroso. Porque el Señor no es que nos está esperando al otro lado del valle. Él cruza el valle con nosotros. Él está ahí presente. Él no está ausente. Él no está al otro lado del valle diciendo, vamos hijo, vamos hija, tú puedes. No, Él camina contigo. Ese valle de dolor, de sufrimiento. Así que si Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, y el apóstol Pablo, siendo un maestro por excelencia y un modelo de fe para nosotros, no recibieron un trato especial, eso quiere decir que cualquiera de nosotros en algún momento también no vamos a estar exentos de pasar por un momento difícil en nuestra vida, por un valle de sombra y de muerte, por momentos de tribulación. Porque no somos exentos, no recibimos un trato diferente. Todos vivimos en este mundo imperfecto y las circunstancias de este mundo nos van a afectar. Entonces será normal que en cualquier momento alguno de nosotros atravesemos por ese valle de sombra y de muerte, que produce angustia, que produce dolor, desesperanza en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué tendremos que hacer para que el dolor al final se convierta en algo positivo? Que el atravesar este valle nos deje una enseñanza. Que podamos gozarnos y regocijarnos por haber pasado por ahí. Que cuando las cicatrices de ese dolor o esa circunstancia negativa dejen a través del tiempo, podamos decir, el Señor estuvo conmigo en este momento. ¿Qué podemos hacer? El apóstol Santiago, el hermano de Juan, que también fue apóstol, tuvo el privilegio de estar con Jesús en el monte de la transfiguración, en la sanidad de la suegra de Pedro y en la resucitación de Lázaro. Así que conocía de primera mano de lo que Jesús, de lo que Dios era capaz de hacer. No tenía duda de que en momentos difíciles como la muerte de Lázaro, su familia llorando, el Señor podría decirle a Lázaro, ven fuera. Y Lázaro regresó de la muerte. Santiago vio cómo Jesús, viendo a la suegra de Pedro en el lecho de muerte, muriéndose de enfermedad, decirle sea sana, y fue sana. Él sabía que Dios tiene el poder de en los momentos difíciles poder ayudarnos a nosotros y fortalecernos. Así que Santiago, al igual que los discípulos del primer siglo, sufrió persecución, amenazas de muerte. Las mismas se cumplieron 44 años después de Cristo. 44 años después, Herodes Agripa el primero lo envía a decapitar. Ese mismo Herodes Agripa primero que envió a Juan el Bautista, otro hombre de fe, ejemplo de la fe cristiana,
también murió decapitado. Pero Santiago era conocedor de su fe. Él sabía que el Señor estaba con él. Así que en una preciosa y valiosa carta que nos ha dejado a nosotros, dándonos consejos sobre qué hacer en momentos de crisis, sufrimiento y dolor, escribió esto que voy a leer en estos momentos. Santiago 1, del 2 al 5 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que su fe produce constancia. Y sigue diciendo: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Sigue diciendo: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Así que Santiago nos da la receta para que nosotros podamos pasar por el valle de la sombra y de la muerte, la angustia que podemos sufrir en este mundo. Así que la respuesta humana, recuerden, al dolor es evitarla. No quiero eso. Es más, cada vez que yo voy al doctor a que me hagan una prueba de sangre, lo primero que hago es ver para otro lado. Porque uno tiene miedo al dolor, ¿no es cierto? Cuando va una vacuna o algo, uno vuelve a ver para otro lado. Bueno, no sé si seré solo yo, ¿verdad? El que tiene miedo a esto, pero uno quiere evitar el dolor siempre. Esa es la respuesta humana. Pero ahora estamos leyendo a Santiago y dice que nos gocemos, que nos alegremos en los momentos que nosotros enfrentamos pruebas y la adversidad de la vida. ¿Cómo puede estar una persona alegre cuando le dicen su hijo tiene solamente 3 semanas de vida? ¿Cómo podemos estar alegres cuando alguien lo despiden de su trabajo y no tiene ahorros para subsistir 1, 2 o 3 meses? Pero aún así, Santiago nos dice: alégrense en las pruebas y en la adversidad. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el apóstol Pablo y Santiago nos educan a nosotros sobre esto, y el apóstol Pablo dice que uno de estos problemas, adversidades que nosotros tenemos son pasajeros. Y que si nosotros mantenemos nuestra fe, nosotros mantenemos nuestra paz, nuestra esperanza de que el Señor está a nuestro lado, traerán un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Nos fortalecen y nos hacen mejores personas, mejores hijos de Dios y con mejores herramientas para enfrentar las crisis en nuestra vida. Y es que cuando mantenemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, el resultado de entender que Dios cuida de nosotros produce cosas maravillosas, lo que muchos llamamos milagros. Podemos ver la mano de Dios trabajando en nosotros. Un milagro ocurre. Estoy seguro que si yo le pido a usted levantar su mano y que cuente uno de los milagros que Dios ha hecho cuando usted no vio una salida, cuando no vio una puerta abierta, pero que Dios llegó en el momento preciso y extendió su mano de ayuda, más de uno levantará su mano. Porque cuando mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra esperanza en momentos de dificultad, el Señor viene a nuestro rescate. El dolor de Jesús produjo que nuestros pecados fueran perdonados. El dolor de Jesús produjo algo maravilloso, que tengamos hoy vida eterna. El dolor que el apóstol Pablo estuvo sintiendo en ese agujón de la carne permitió que él pudiera ir a tierras lejanas a predicar el evangelio a los gentiles. De tal manera hoy usted y yo y cualquiera que nos escucha a través de la internet pueden haber conocido o hemos conocido al Señor Jesucristo. El dolor trae en nosotros una respuesta positiva. Así que la pregunta sería: ¿cómo nosotros en el siglo XXI podemos mantener nuestra esperanza y fe en medio de momentos difíciles?
¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos de regresar entonces a esos consejos que nos da el apóstol Santiago. Y lo primero que el apóstol Santiago nos dice que es que en estos momentos de dolor necesitamos a mantenernos firmes y aprender de estas situaciones dolorosas. Y esto es lo que dice Santiago. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Así que cuando leemos estas palabras del apóstol Santiago, podemos leer entre líneas que el primer paso que nosotros debemos de hacer cuando pasamos situaciones difíciles es ir delante del Señor. No hay otro lugar donde nosotros podemos ir. Debemos de ir a la presencia del Señor. Ese debe ser nuestro primer paso. Ir a la presencia de Dios y presentarle nuestra situación. Dios la conoce. Dios sabe que es difícil. Pero nosotros, cuando nos presentamos delante del Señor y podemos presentar nuestro dolor y nuestra queja, es como las ollas de presión antiguas. Ustedes no las conocen porque son muy jóvenes, pero las ollas de presión antiguas antes tenían un tapón en la tapa. Y cuando esa olla se calentaba, si uno no quitaba ese tapón para que sacara el vapor, esa olla podía explotar. Así que cuando nosotros venimos delante del Señor, Dios nos está permitiendo a nosotros desahogar nuestra alma, mostrarle a Él nuestros sentimientos. Porque nosotros no debemos de dejar ser gobernados por las emociones y los sentimientos, porque las emociones y sentimientos en momentos de dolor y de angustia nos engañan. Es más, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y en el corazón es una forma de describir nuestros pensamientos, nuestras emociones. Así que si no podemos confiar en ellas, en el único que podemos confiar es en Dios y en su consejo. Y entonces, de una manera sincera, abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor, Señor, así es como me siento. Jesús le dice, esta copa es difícil, si es posible, haz que yo no tenga que tomar de esta copa. Pablo dice, Señor, este aguijón es difícil de soportar, quítame este aguijón. Hay que venir de una manera sincera delante del Señor. ¿Sabe? El Salmo 13, del 1 al 6, de esta la manera en que el salmista David se presenta delante del Señor. Le dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David estaba sintiendo que Dios lo había abandonado. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me quieren matar? ¿Hasta cuándo me vas a abandonar? Así que tuvo la bondad Dios de permitir que un ser humano se presentara delante de él y desahogara su alma, su pensamiento. Sigue diciendo, no paró ahí, dice, ¿hasta cuándo he de estar angustiado? ¿Hasta cuándo he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Cuántas veces ha orado usted y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué esto y lo otro? No es pecado, es su corazón hablando. Son sus circunstancias. Pero créame que el Señor no está con los oídos sordos. Él está viendo tu dolor, está escuchando tus palabras y pronto vendrá la respuesta de Dios para ti. Y vamos a ver cómo viene esa respuesta de Dios, porque el segundo paso viene cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesús dijo, Señor, esta copa es amarga, es difícil de tragar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo entendió que a través de su dolor, el Señor se hacía más fuerte en su debilidad. Así que cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, cosas maravillosas pasan. Vuelvo a Mateo capítulo 6, cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Recuerda, sus discípulos le dicen al maestro, Maestro, enséñanos a orar. Y una de las líneas en esta oración maravillosa que Jesús le enseñó a sus discípulos y que muchos de nosotros recitamos en las mañanas, dice,
Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que no sea solamente una frase, como una pegamina, un sticker en el bumper de un carro, sino sea algo que nosotros realmente creemos. Porque entonces en el momento de angustia, en el momento de dolor, podemos entender que Dios está ahí. Y vamos a esperar que Dios haga su voluntad en nosotros, como la hizo en Jesús, como la hizo en Pablo, como la hizo en David. Que una vez pasado el momento de la tormenta, cosas maravillosas pasaron. Así que así dice Jesús, Mateo 26, 39, dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, descubrimos mucha evidencia de que Dios protege, Dios alienta, Dios fortalece cuando el pueblo está atravesando por esos valles de oscuridad y de dolor. Dios no está ausente de tu situación. Isaías 40, 31, uno de mis favoritos, dice así: pero los que confían en el Señor, ahí está la clave, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas vuelan alto, vuelan fuerte, desafiando los vientos, las bajas temperaturas allá en la altura, desafiando la ley de la gravedad. Como un águila arriba, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes pueden soportar la crisis y el dolor? Los que confían en el Señor. No los que confían en sus propias fuerzas, no los que confían en su comadre o en su compadre, sino los que confían en ¿quién? En el consejo sabio de Dios, que encontramos en su palabra y en la comunidad de fe a través de nuestros hermanos y hermanas maduros y maduras en la fe. Salmo 33, 18 al 20, otro salmo maravilloso que debemos de guardar también en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice: pero el Señor cuida de los que le temen. ¿De quiénes cuida? De los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los librará de la muerte y en época de hambre los mantiene con vida. Esperemos confiados en el Señor. Él es nuestro seguro, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Otro consejo maravilloso de un hombre que fue perseguido, un hombre que fue traicionado, no solamente por sus amigos, traicionado por su propio hijo, que lo persiguió para matarlo, al rey David. Escribe esto: esperemos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En otras palabras, Él es nuestro protector. Él es nuestro cuidador. Así que el primer paso es ir al Señor. Segundo paso, descansar en la voluntad de Dios, que Él sabe lo mejor para nosotros. Romanos capítulo 8 dice: el Señor todas las cosas las toma para bien, para aquellos que le aman conforme a su voluntad. Y el tercer paso es pedir sabiduría a Dios. Ese es el tercer paso. Si usted no sabe qué hacer, pídale sabiduría a Dios. Y Santiago dice que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente. Dios en su cuerpo, estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha preparado hombres y mujeres para poder ayudarnos a caminar en momentos de dificultad. Aprovecho esta oportunidad para decir que recientemente mi esposa completó el curso de consejería cristiana, así que si usted necesita consejo, usted puede ir libremente y hablar con mi esposa sobre esto. Así como ella, hay muchos y muchos consejeros cristianos y cristianas a los cuales nosotros podemos ir.
Pero el tercer paso es pedirle sabiduría a Dios a través de su palabra, a través de la iglesia. Si no sabemos cómo mantener esa calma, cómo mantener la fe, cómo mantenernos firmes en medio de las pruebas que la vida nos trae, Santiago nos recomienda entonces pedirle sabiduría a Dios. A veces vamos a pedir consejo al lugar equivocado. Roboam fue uno de los hijos de Salomón. Y les cuento la historia para que tengan un panorama de qué sucede cuando nosotros vamos a los consejeros equivocados. Roboam, una vez que Salomón muere, toma el control y va el pueblo viene hacia él y dice, mira, haz una cosa. Quítanos un poquito los impuestos, quítanos la carga. Tu papá nos impuso una carga muy fuerte que no podemos llevar. Como dicen los hermanos en México, aliviánanos un poquito. Él fue a los ancianos de Israel y dice, bueno, esto es lo que está pidiendo el pueblo, ¿qué hago? Y los ancianos le dicen, bueno, haga lo que el pueblo le pide, aliviánele la carga. Pero él no hizo eso, sino que fue donde sus amigos de la misma edad, los amigos de infancia y de juventud, y les dijo, bueno, si tu papá fue fuerte, usted sea más fuerte que él. Si él le puso una carga, póngale usted 2 cargas. Y eso fue lo que hizo Juan. ¿Sabe qué sucedió? El reino se dividió. Se dividió en Israel al norte y Judá al sur. Cosas terribles pueden pasar cuando nosotros vamos al consejo equivocado. Así que el consejo de Dios es aquí, no necesitamos ningún otro más. Así que Dios, por medio de su palabra, el Espíritu Santo y nuestra convivencia con los hermanos y hermanas de la iglesia nos proveerá las herramientas y el conocimiento necesario para permanecer firmes en la fe, para permanecer firmes y mantener una actitud de gozo, una actitud de esperanza ante la adversidad. Así que debemos de buscar al Señor en medio de estos momentos. La iglesia es fundamental para encontrar este consuelo en la tribulación. Dios nos consuela no solo para que estemos tranquilos y gozosos. Dios nos consuela también para que nosotros podamos consolar a otros. La iglesia funciona como una terapia de grupo, ¿me entiende? Nosotros mismos que atravesamos por circunstancias difíciles, los que hemos vencido, los que hemos pasado por ahí, podemos darle el consejo sabio a aquellos que están pasando por un momento difícil. Así que la Biblia dice que el Señor nos consuela a nosotros para que consolemos a otros creyentes que están pasando por la misma situación. Según de Corintios capítulo 1 versículo 2 al 5 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así que cuando estemos pasando por momentos de lucha y de prueba, necesitamos orar a Dios a que nos ayude a mantener nuestra fe, nuestra esperanza en Él y en sus promesas que encontramos en su palabra. Así que cuando nosotros oremos para que mantengamos una actitud llena de esperanza y que la lección aprendida de esta experiencia nos ayude para consolar a otros, tener esa capacidad de extender nuestro brazo y consolar a otras personas. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre eterno, te damos gracias. Sabemos que es difícil, como dice Santiago, que nos gocemos en los momentos de prueba. Pero también Santiago nos da un consejo maravilloso, que es venir a ti, rendirnos a ti, Señor, escuchar tu consejo amable, seguir tus indicaciones y solo así podremos ser consolados.
Solo así, Señor, podremos consolar al cuerpo de Cristo también. Así que hoy te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nos infundes aliento, que nos des el consejo sabio y que nos ayudes, Señor, en momentos de tribulación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.